Hola, ¿qué tal? El día de hoy concluimos con la unidad número 1 de la Edad Antigua, específicamente con la civilización romana, adquiriendo conocimientos relacionados con la sociedad romana y el poder político en el Imperio Romano, así como algunas características de la educación y de la religión de los romanos. Recordemos que las etapas de Roma están íntimamente relacionadas con sus periodos históricos: monarquía, república e imperio. En estos periodos podemos identificar que en Roma existía una gran desigualdad social. Dentro de la pirámide de las clases sociales, en la cima, en este periodo histórico del imperio, podemos vislumbrar la existencia del emperador, que era la máxima autoridad. Y dentro de la sociedad podemos vislumbrar la existencia de los patricios, los plebeyos, los esclavos y los libertos. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran aquellos que tenían el poder económico, político y militar y que ocupaban la mayor parte de los cargos del gobierno y del Senado, lo que originó esos descontentos en la República con los dos grandes triunfos que habíamos comentado en la clase previa. Los plebeyos se referían al pueblo en general, que generalmente eran campesinos, artesanos o comerciantes. Y una de las bases de la economía en Roma son los esclavos, que eran personas que no tenían ningún tipo de derecho, eran considerados como simple mercancía, podían ser comprados o vendidos. Y aquí tenemos la existencia de los libertos. ¿Quiénes son los libertos? Eran un grupo pequeño de personas conformadas por los esclavos que en un momento dado habían sido liberados. ¿Y cuál era el papel que desempeñaba la mujer romana? La mujer romana libre se casaba generalmente entre los 13 y los 17 años, y una vez dentro de su casa, la mujer ocupaba una posición bastante independiente. La mujer en la sociedad romana tenía una gran valoración dentro del seno de la familia y de la sociedad, porque era la encargada de la educación de sus hijos en los primeros años y le transmitía todos aquellos valores que lo iban a identificar. En cuanto a la vida social, podía participar plenamente junto con su marido en las recepciones y en los banquetes, compartiendo con él la autoridad sobre los hijos y de los sirvientes. Dentro de este tercer periodo histórico de Roma, podemos identificar dos conceptos muy importantes, que es la Pax Romana y la romanización. En este periodo histórico, Roma ya tiene un ejército poderoso que le permite ampliar su territorio, controlar las provincias y garantizar la estabilidad del imperio. De ahí estamos en presencia de lo que es la Pax Romana, que es un periodo de paz que perduró durante los siglos I y II después de Cristo y que permitió el desarrollo de la economía, la cultura y la vida de las ciudades. ¿Y a qué se refiere la romanización? Es el proceso por medio del cual los pueblos conquistados, que eran muchos, fueron adoptando las formas de vida romana, adquiriendo sus aspectos económicos, culturales, costumbres, creencias, etc. El primer emperador. Tenemos la presencia del primer emperador en este periodo de Roma, que fue Augusto, que él consideraba, Octavio Augusto, que se consideraba elegido por los dioses, dirigía el ejército, controlaba el gobierno e inclusive controlaba los aspectos de la religión, considerándose como sumo pontífice, y tenía diversos poderes para reunir a los comicios, nombrar a sus magistrados, hacer las leyes que les parecía, quitar las que no les parecía, convocar al Senado. Podemos vislumbrar aquí entonces que el poder político recae de manera absoluta en el emperador, y aquí sigue fungiendo otra de las instituciones políticas como lo es el Senado,
pero únicamente podía asesorar. Quien tenía la última palabra en todos los aspectos políticos, religiosos, militares y judiciales era el emperador. En pantalla podemos vislumbrar algunas de las características propias de estos poderes que ejercía en la máxima calidad. Dentro de este tercer periodo podemos vislumbrar la existencia de los gladiadores. ¿Quiénes eran los gladiadores? Generalmente eran personas que tenían la calidad de esclavos, condenados o prisioneros de guerra, pero inclusive un gladiador también podía ser una persona normal que quería ganar dinero, quería ganar fama. Existían tres tipos de gladiadores: los samnitas, el reciario, el mirmillón y el tracio. Cada uno de ellos con las características propias que lo distinguen. Sin embargo, es importante hacer referencia que en este tercer periodo histórico de Roma empezó a partir del siglo III después de Cristo a observarse una profunda crisis en el Imperio Romano. Hubieron diversas causas, diversos motivos que conllevaron a esta crisis. Por ejemplo, las guerras civiles constantes, las invasiones de los pueblos germánicos, el acomodamiento del ejército, el abandono de las ciudades. Con tantas guerras, la gente comienza a migrar hacia el campo y las ciudades poco a poco van quedando vacías, desoladas. Las conquistas comenzaron a mermar. Luego entonces, si no había muchas conquistas, pues no iban a haber muchos esclavos. Y si no iban a haber muchos esclavos, pues la mano de obra iba a escasear. Y eso produjo un descenso en la producción económica de los romanos. Podemos vislumbrar entonces que políticamente inclusive existen ideas religiosas, existe la aparición del cristianismo y va mermando las características propias de la religión de los romanos, donde ya no deja de ser tan politeísta y comienza a adorarse a un Dios único con la promesa de la salvación, que es básicamente las ideas del cristianismo. En el año 395, con el emperador Teodosio, podemos vislumbrar que este vasto imperio, ¿recuerdas cuando te mencioné en una de las primeras imágenes de la geografía de Grecia, que era aquel pueblito agricultor chiquito ahí? Y mira, aquí en este mapa que te estoy presentando en pantalla, puedes observar de qué manera, cuál es la cantidad del territorio conquistado por los romanos. Y este emperador Teodosio dividió el imperio en dos partes, en sus dos hijos, quedando lo que es el imperio romano de Occidente, que se lo dio a Honorio, cuya capital era Roma, y el imperio romano de Oriente, que se lo dio a su hijo, que se llama Arcadio, con la capital en Constantinopla o el imperio bizancio. De esta manera entonces vamos viendo cómo poco a poco se van dando todas las características propias para que dé fin a lo que es esta edad antigua e inicie un nuevo periodo histórico que es la Edad Media. Dentro de los rubros importantes a destacar en la educación en Roma, podemos identificar que hasta los 7 años de edad, la educación quedaba a cargo de la madre, de ahí la importancia y la valoración de las madres dentro de la sociedad romana. Transcurridos estos 7 años, el niño pasaba a estar bajo la tutela del padre y la niña continuaba con su madre, y dependiendo de las clases sociales, podía o no podía continuar con sus estudios. Lo que sí es cierto es que los valores que se le enseñaban desde muy pequeños eran los valores de la lealtad, del ahorro, de la disciplina, entre otros más importantes. De los 7 a los 12 años comenzaba la enseñanza primaria, pues se les enseñaba a leer, a escribir, la base de las matemáticas.
De los 12 a los 15 años, los estudiantes pasaban a la secundaria, donde se les enseñaba latín, griego, gramática, literatura, ortografía, y a los 16 años entraban a la escuela superior, donde los estudiantes podían especializarse en la retórica y también se les enseñaba a hablar de manera perfecta en público. Dentro de las características de la religión, podemos verificar que los romanos en su principio eran politeístas, adoraban a muchos dioses, tanto en la monarquía como en la república y al principio del imperio, tenían estas características que veneraban a los númenes o espíritus, que eran sus dioses domésticos, divinidades romanas, sus dioses protectores, y que con el paso del tiempo, ya a finales del Imperio Romano, el cristianismo pasó a ser la religión oficial de la cultura romana, siendo el politeísmo abandonado de manera progresiva. Y para concluir este tema, podemos identificar que así como los griegos tenían los juegos panhelénicos para honrar y rendir culto a sus dioses, pues los romanos, ¿qué crees? Pues que también tenían fiestas para honrar a sus dioses. Tenemos las fiestas saturnales, las fiestas equirria, las fiestas de juegos seculares y las fiestas lupercales. Cada una de estas fiestas se realizaban en honor a un dios, por ejemplo, las saturnales en honor al dios Saturno, se celebraban en el mes de diciembre, las clases sociales se suspendían y se llamaba la fiesta de los esclavos. Las fiestas equirria eran en honor a Marte, que era el dios de la guerra, se celebraba entre el 27 de febrero y el 14 de marzo. Tenemos la fiesta de los Juegos Seculares, donde se realizaban espectáculos atléticos y también se realizaban sacrificios. Y las fiestas lupercales era una antigua fiesta donde se honraba al dios pastoral Luperco, generalmente era el 15 de febrero, donde pues habían diversos sacrificios en honor precisamente a sus dioses. Y de esta manera concluimos el tema de Roma, identificando el día de hoy las clases sociales y los diversos poderes que ejercía el emperador, así como las causas de las crisis y algunas características de la educación y de la religión de los romanos. Agradezco tu atención. Vamos a realizar la lectura del material adjunto para tener un aprendizaje significativo del día de hoy y agradezco su atención nuevamente. Adiós.